Congresista Richard Arce, de Nuevo Perú, nos acompaña. Su primera interpretación de esta conformación del gabinete. Gracias, Patricia. Gracias, en principio, yo considero que ahora el presidente tiene que pedir un voto de confianza a la población. Es el primer paso. Porque más allá de que el Congreso o el fujimorismo salga a decir que si le va a dar la confianza o no, o que disuelvan el Congreso, lo que necesita el gobierno es un voto de confianza de la población. Y una renovación de gabinete generó cierta expectativa. Más aún si es en el caso del Premier, que tenía serios cuestionamientos porque no se pudo manejar de manera adecuada todo este conflicto magisterial que llegó al extremo de polarización, que llegó al extremo que lamentablemente se tumbaron el gabinete. Una consecuencia directa de la movilización social es que se tumbaron el gabinete. Definitivamente con intromisión directa del fujimorismo desde el Congreso de la República. En eso también hay que ser claros, con mucha soberbia, con mucha vanidad, y quiero ser muy objetivo en ese aspecto. No se puede poner la vanidad, la soberbia, discúlpame el término, del punche del Ejecutivo, del Legislativo. Acá no está para ver quién es más fuerte, quién tiene más poder. Acá estamos para atender muchas demandas sociales y deberíamos poner en preeminencia esos intereses que demanda tanto la población. Usted pide una confianza con la población. Este gabinete puede ser más aceptado por la población. ¿El solo hecho de que haya cambiado ya genera una confianza o de pronto las figuras no necesariamente tienen ese perfil? Genera una expectativa natural. De acuerdo. Como siempre dicen, escobita nueva, claro. Y hay una expectativa de que hay una renovación. Y algo muy importante, PPK ha llegado a un nivel muy bajo de aprobación que nos hace poner en riesgo la propia gobernabilidad del país. En poco más de un año tener alrededor del 20% es muy bajo para un presidente, más aún si él empezó casi con 70% de aprobación. Y ahí también hay que hacer mea culpa. El gobierno tiene que entender que se equivocó en muchas de las acciones que estuvo tomando, sobre todo a nivel de compromisos electorales. Además, el romance generalmente se termina el primer año y el segundo año vienen las grandes exigencias de los compromisos de campaña, que a veces por ganar votos, y vamos a hacer mea culpa porque soy político, ofrecemos algo que de repente no estamos en la capacidad de cumplir. Porque eso fue lo primero que le dijimos ayer al presidente. Usted se comprometió con la población, en este caso con los maestros en el Cusco, a aumentarles 2.000 soles. No era necesaria una movilización, pero él nos supo manifestar que estaba haciendo esos incrementos en dos partes. Pero muy bien, ¿por qué no lo informó en su momento? Con eso nos evitábamos el conflicto social. Entonces, ¿qué está fallando? Canales de comunicación, llegar directamente a la población. Y por más difícil que haya sido la coyuntura y por más intromisión o extremistas que hayan participado, finalmente las personas, como es natural, le van a achacar el problema al gobierno. Bueno, el gabinete de Fernando Zavala tenía la virtud de que era un gabinete del presidente, escogido por el presidente y que respondía al presidente. Y él tenía entre las opciones la posibilidad de no alterar esa relación que es fundamental en un país presidencialista, moderado el presidencialismo, pero al fin y al cabo presidencialista. Y ahí me parece que la elección de Mechi Arauz ratifica la idea de que el presidente quiere un premier suyo, no un premier soplado, digitado o empujado por la oposición o por sectores de la opinión pública. Y eso, desde mi punto de vista, a mí me parece que es un acierto en la perspectiva de la gobernabilidad y de la estabilidad, porque lo menos que uno quisiese tener es un premier que termine el segundo mes peleándose con el presidente. Este es un gabinete claramente conciliador. Ahora, sin embargo, hay varias formas de ser conciliador. Yo creo que este es un gabinete conciliador que ha subordinado o que está subordinando, espero equivocarme, quizá una de las reformas más importantes de este gobierno, que es educación. Colocar a una persona opuesta públicamente a lo que ha sido el avance en educación, yo creo que ha sido algo que se pudo evitar. Sobre todo cuando la cuestión de confianza venía de ver con la política educativa. Así es. Entonces estamos delante de un gabinete donde pero Pablo Kuczynski cede en aras de una paz duradera, porque no es cualquier gabinete, no nace de una crisis de un contexto, sino en este caso inédito en la historia, y la pregunta es si es que esta paz duradera va a seguir. Éxitos a Mechi Arauz y el nuevo gabinete, o sea, de entrada hay una mirada. Hay una mirada. Y ahora, disculpa para terminar la idea de Mechi Arauz. Yo también creo que es una buena decisión, finalmente, por varias razones. Porque ella es una persona cercana, pero Pablo Kuczynski,
es una persona que ha aprendido mucho en términos políticos, pero creo que en esta posición es una posición que ella creo que va a ser firme por un lado y dialogante también cuando sea necesario. Yo creo que es una buena pieza. De acuerdo. Y súmele el hecho de ser congresista, porque mal que bien el hecho de compartir un año de trabajo, yo le he visto, participa en la Junta de Portavoces muchas veces, preside varias comisiones, eso distiende mucho la relación con los demás congresistas, entonces eso va a ayudar a mejorar el ánimo para evitar esta confrontación que a mí me causa mucha molestia escuchar a algunos congresistas y decir que no tenemos miedo que nos disuelvan el Congreso, no están viendo el país, eso es muy importante. Patricia, hay que pensar en el país. Acá no es de bravuconás, acá no es de quién es más valiente o no. Eso acá está claro. Y si algo no se le puede criticar a Mecha Arauz es que bien chambera es.